Hola a todos, todas, todes. Soy la doctora Alejandra Sebrelli de la Universidad Nacional de Salta, doctora en letras y trabajo dictando las semióticas y el análisis del discurso en ciencias de la comunicación. Esta es la capsulita del inicio del curso de literatura y fronteras. ¿Qué es frontera? Bueno, es una categoría que viene rodando desde muchas disciplinas desde la historiografía del siglo XIX, pero en realidad a nosotros nos interesa tomarla desde Yuri Lotman, desde la semiótica de la cultura, para poner el diálogo con la teoría literaria. Para Lotman, primero hay que entender qué cosa es cultura. La cultura para Lotman es memoria, pero además de ser memoria es información. Y para tener información, tiene que tomar la información y generarla desde algún lado. ¿Desde dónde la genera? Precisamente desde las fronteras. La frontera externa es aquella línea de sentido que en realidad permite la comunicación de un lado a otro, de una cultura a otro. Es bilingüe, es un mecanismo bilingüe. La cultura toma la información y la transforma de sus propias matrices, la digiere. Pero al mismo tiempo, internamente la cultura es muy heterogénea. Cada uno de los grupos sociales, cada uno de los sectores sociales, cada una de las clases sociales va marcando inclusive de las distintas disciplinas, de las distintas prácticas, tiene sus propios lenguajes y marcan diferencias. Cuando un lenguaje choca con otro, cuando una cultura, subcultura choca con la otra, se producen fugas de sentido, se producen a veces incomunicación y marca una alteridad, marca una diferencia. Es un lugar donde por alguna razón, la hegemonía allí ha puesto un grupo social en una situación de alteridad. Esto generalmente significa silenciamiento, y cuando significa silenciamiento, significa incomunicabilidad, conflicto, por supuesto. Es el caso de nuestros pueblos originarios, por ejemplo. Pero al mismo tiempo nos permite entender cómo se da la producción, circulación y reconocimiento de sentido cuando alguno de estos circuitos se da dentro de una cultura diferente. Es lo que Cornejo Polar denominó literaturas y culturas heterogéneas. Y es una categoría que ponemos en diálogo, ¿sí?, con la semiótica de la cultura, y que va a continuar Andrea, que es especialista en literatura. Muchas gracias. Yo soy Andrea Bocco, soy profesora de la Universidad Nacional de Córdoba y enseño literatura argentina, del Colonia y siglo XIX. Y bueno, junto con Alejandra vamos a acompañarlos en este seminario de literatura y fronteras. Las dos trabajamos problemáticas vinculadas a fronteras en nuestras investigaciones. Y bueno, efectivamente, como decía recién Ale, la categoría de frontera es una categoría muy interesante y productiva para poder pensarla en relación con los corpus literarios. Que se marida de manera también muy interesante con la noción de heterogeneidad, de literaturas heterogéneas, de sujeto heterogéneo que el querido Antonio Cornejo Polar formuló en su momento. Esa heterogeneidad que justamente nos permite pensar una diversidad en relación a las cuestiones hegemonizadas, hegemonizantes, metropolitanas, por ejemplo, en el caso de las literaturas y las literaturas nacionales. En nuestro caso, por ejemplo, la noción de frontera nos permitiría poder, en principio, desmontar un constructo tan unidireccionado como es la propia noción de literatura argentina, construida desde un lugar metropolitano que silencia justamente, invisibiliza producciones del resto del país y las ubica en muchos casos desde el lugar de la crítica y de las historias de las literaturas en lugar de literaturas menores, literaturas periféricas, justamente podríamos decir en literaturas más allá de la frontera. Entonces, pensar, por ejemplo, ese constructo desde la noción de frontera nos ayuda a problematizar mucho. Pero también la noción de frontera dentro de la literatura específicamente se configuró desde géneros específicos, como es la literatura de frontera, la que nosotros podemos ubicar a este género construido emergente en la segunda mitad del siglo XIX en Argentina, ¿sí? Primero en la línea sur y luego hacia el Chaco,
En esa literatura ya se empieza a configurar una noción de frontera que la literatura del siglo XX y el XXI va a seguir problematizando, pero que de manera muy interesante ahí, esa noción se acerca muchísimo a lo que después la teoría, de manera muy interesante, tal como lo ha planteado Alejandra, va a empezar a diseñar.